Pues la verdad, me gustaría empezar con un texto. Allá en el libro de Mateo. Gloria a Dios. Allá en el libro de San Mateo, capítulo 11, capítulo 11, en el verso 28. ¿Confirma alguna vez, mis hermanos? Amén. Amén. Vamos a ver juntamente siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de esta manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén, gloria a Dios. Amén. Y así, mis hermanos, voy a elevar una oración antes de contar el testimonio de donde Dios me ha sacado. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a elevar una oración. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, de esta hora, Señor. Te doy gracias. Sí, Señor. Porque tú eres grande, Padre Santo. Tú eres un Dios vivo, Señor. Gracias, Dios Tú eres un Espíritu Dios Santo. real, Padre Santo. Sí, Tú conoces, Padre mío. Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Padre. La vida de cada hombre, Señor. La vida de cada varón. La vida de cada mujer, Señor, que están en este lugar, Padre. Te pido, Señor, al compartir este testimonio, Padre Santo, que seas tú, Señor, hablando por medio de mí, Señor. Porque este testimonio, Padre Santo, es un testimonio vivo delante de tu presencia, Padre, donde tú me has sacado, Señor. Donde tú eres, Padre Santo. Donde tú me encontraste aún cuando yo andaba perdido, Señor. En aquel tiempo, Padre Santo. En aquel día, Padre mío, donde no había esperanza. Donde no había vida, Señor. Donde no había consuelo, Padre Santo. Pero tú viniste, Señor, me encontraste, Padre. Me consolaste, Señor. Y me libraste, Padre, de ese camino. Me libraste de aquel lugar. Y me sacaste, Señor. Y me limpiaste con tu preciosa sangre. Bendito sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre. Y así pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, todas aquellas almas, Señor, que están escuchando, Padre, en este testimonio, en esta obra, Señor, a través de este sonido, Padre. Padre Santo, donde quiera que ellos alcancen a escuchar, Padre mío, que seas tú, Señor, limpiando, Padre, corazones y ablandando cada corazón. Hay personas, Señor, que están cansados, Padre, en una vida, Padre Santo, donde ellos quieran, en esa vida de perdición, ese camino de perdición, ese camino, Padre, donde no hay esperanza, en ese camino donde no hay vida, Padre Santo. Que seas tú, Señor, ablandando ese corazón, porque tú has venido, Señor, a buscar, Padre Santo, lo que se había perdido, Señor. Oh, maravilloso Dios, bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús, alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Hijo. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos. Mi nombre es Grábame ahí. Yo soy originario, soy de Oaxaca. Pero el mayor tiempo, el mayor año, la mayoría de los años de mi vida estuve trabajando en Vizcaíno. En Vizcaíno, Baja California Sur. Ahí estuve trabajando 18 años. Yo tenía como los 10 años, casi los 11 años, cuando salí de mi pueblo. Mi pueblo se llama Tierra Blanca de Oxicho, Oaxaca. Y entonces, mis hermanos, como a los 11 años, yo conocí lo que es marihuana, lo que es droga. Porque el diablo vino a matar y destruir, pero el Señor vino a levantar a aquel que está tirado en el vicio, aquel que está tirado en las enfermedades, aquel personas que no tiene, mis hermanos dicen, yo ya no tengo salida, porque eso es lo que yo pensaba. Pero eso es lo que yo sentía. Pero yo me di cuenta que hay un Dios y su nombre de Él se llama Jesucristo. Entonces, mis hermanos, a los 11 años yo me metí en la droga. Empecé a consumir marihuana y cristal. Dicen chuki, dicen muchos conocidos allá, que el Señor lo reprende, ¿verdad?
En el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí, mis hermanos, me metí en esas cosas. Pero la verdad, hubo un día, mis hermanos, que yo estaba tirado. Yo estaba tirado en un rincón de un cuarto donde yo estaba rentando. Pero al principio, mis hermanos, de todo eso, empecé a consumir. Y ya no me daba abasto el dinero que yo ganaba para consumir, sino me metí a vender y a trabajar aquí con aquellas personas que vendían esas cosas. De ahí, mis hermanos, me querían matar. Como unos 4 o 5 veces llegaron como a las 12 de la noche a amenazarme con una pistola en la frente. Porque yo ya no estaba pendiente en el trabajo, porque yo ya no vendía, porque yo ya no estaba entregando la cantidad que yo empezaba a entregar, porque la droga empezaba yo a consumir y empecé a endeudarme en las cosas de esa gente. Y esa gente me empezaban a corretearme, empezaban a seguirme, empezaban a quererme, a matarme. El diablo vino a matar y destruir, dice la palabra, pero el Señor vino a dar la vida eterna, mis hermanos, a todos aquel que cree en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando yo me vine de Vizcaíno, me vine huyendo, porque ya no había salida, porque ya no había esperanza. Ellos aquellas personas querían matarme, y yo me vine huyendo y dejé mi familia allá con mis tíos. Y mis tíos se encargaron de mi familia, y mi familia estuvo encerrado casi 15 días. Sin ir a la tienda, sin ir al baño, no sé cómo hacía mi familia, pero mi tío los estaba escondiendo ahí mientras yo me vine para acá. Conseguí dinero para mandar a traer a mi familia, pero estoy aquí, mis hermanos, por la pura gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy aquí, mis hermanos, yo no estoy aquí porque yo fui listo. Yo no estoy aquí porque yo era listo para aquellas personas, para escaparme. No. Es porque el Señor me estaba cuidando ahí. Es porque el Señor me estuvo guardando ese tiempo. Es porque el Señor estuvo poniendo su mano de misericordia ahí en ese lugar. Y ahora estoy aquí para predicarle y darle el testimonio vivo de donde el Señor me ha sacado. Igual que a ti, mis hermanos, los que me han escuchado en esta hora, el Señor quiere sacarlos en aquel lugar. El Señor dice: venid a mí, todos aquellos que están cargados y cansados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Porque esa vida, mis hermanos, es una vida cansada. Es una vida, mis hermanos, donde no hay esperanza. Yo me acuerdo aquel tiempo, mis hermanos. Yo me acuerdo aquel tiempo cuando yo llegué aquí en San Quintín. Aquí llegué en San Quintín, mis hermanos. Yo llegué perdidamente. No sé si ustedes alcanzan a ver las personas que andan en la calle juntando basuras, botes, plásticos, aluminios. Aquellas cosas tiradas, lo que es cobre, fierro, eso era lo que era mi trabajo. Eso es lo que yo hacía, mis hermanos. Yo salía desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta las 8 de la noche, llegaba a mi casa con 30, 50 pesos que yo ganaba. El dinero que yo ganaba, mis hermanos, solamente lo ganaba para mi vicio, solamente ganaba para aquel droga que yo consumía, y ahora para darle de comer a mi familia. Mi familia estaba sin comer, mi esposa, mis hijos, mis hermanos. Mi esposa guardaba 2 tortillas para mis hijos. Yo tengo 4 hijos. Mi primer hijo se llama Isidro, es el grande. De ahí viene la niña, se llama Hilda Mayrani. De ahí sigue Eric Gael, y de ahí sigue el otro, se llama Edgar. Mi esposa se llama Hilda. Mi esposa, mis hermanos, cuidaba 2 tortillas para los niños. La hora que ellos pedían de comer, mi esposa partía la mitad de una tortilla cada uno de ellos. Y yo me la pasaba en la calle, mis hermanos. Yo me la pasaba en la calle tomando, drogándome. Eso es lo que el diablo vino a hacer. Pero el Señor vino a rescatar. El Señor vino a rescatar. El Señor vino a hacer un sacrificio
en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre por ti y por mí. Ese sacrificio que nadie lo puede hacer, mis hermanos. Yo no sé cómo pagarle al Señor y ahora estoy bien agradecido estoy delante de Dios por haberme alcanzado aquel tiempo, porque si Él no me hubiera alcanzado, ya estuviera yo como tres años bajo tierra ahora. Yo me acuerdo aquel tiempo, yo me acuerdo aquel día cuando mi hermano Tiburcio vino a orar por mí. Yo estaba tirado al rincón de una casa donde estábamos rentando. Ahí estaba yo tirado. Ya no había esperanza para vivir. Ya no había esperanza para un día amanecer. Yo decía, hasta aquí llegué. Yo decía entre mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sería de mis hijos? ¿Qué sería de mi esposa? Antes, cuánta gente me hablaban de la palabra. Antes, cuánta gente, hombres y mujeres que no me encontraban en el camino, me decía, hay un Dios que te quiere saludar, hay un Dios que te quiere rescatar, hay un Dios que te quiere dar la vida eterna, hay un Dios que sabe sanarte, hay un Dios que sabe quitarte todo ese vicio que tú tienes, todas esas ataduras. El Señor tiene poder para romper todas esas cadenas. Pero más yo rechazaba la palabra del Señor, más yo decía, yo todavía soy joven, yo soy un niño todavía. De los evangelios solamente son para los viejos, de los evangelios son para todos aquellos que ya no pueden, que aquellos que ya se divirtieron. A mí todavía me falta divertirme, pero déjame decirte, mis hermanos, hoy en esta tarde, no importa, mis hermanos, cuál edad tienes, entrega tu corazón al Señor, porque Él quiere hacer un milagro en tu vida hoy en esta tarde. Hoy el Señor quiere hacer, mis hermanos, librarte de todas esas cadenas del enemigo. Hoy el Señor dice en su palabra, venid a mí todos los que están cargados. Venid a mí, dice el Señor, vénganse a mí. Si en ese camino que tú llevas, ese camino que tú andas cansado y no puedes dejarlo por ti solo, y no puedes salirte de ahí por ti solo, déjame sacarte, te dice el Señor, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Aleluya, gloria sea al Señor. Entonces, mis hermanos, yo me acuerdo que estaba yo tirado, caí en cama. Pero antes de eso, que yo cayera en cama, antes de que yo cayera, mis hermanos, había hombres, había mujeres, estaba un pueblo de Dios intercediendo por mí, orando por mí, diciendo, rescátalo, alcánzalo, Señor, no dejes que se pierde, no dejes que vaya en el infierno, no dejes que vaya a perecer allá, sino rescátalo, porque tú viniste a dar vida eterna a todo aquel que tú crees, aquel que Él cree en ti, Señor. Yo le doy gracias a Dios. Aquí está el pueblo de Dios de allá de San Quintín. Estaban orando por mí. Primeramente, mi esposa empezó a buscar de Dios. Mi esposa empezó a ir a la iglesia. Y cuando ella llegaba, mis niños llegaban y me decían, papá, vamos a la iglesia. Yo le decía, no, vayan ustedes. Pero lo más triste, que uno de mis niños, el más menor, me dijo, padre, papá, no te preocupes, yo sé que algún día el Señor te va a alcanzar. Porque nosotros no vamos a la iglesia nada más porque vamos a escuchar, sino nosotros vamos a la iglesia porque pedimos oración por ti. Nosotros pedimos al pueblo de Dios que ore por ti, porque nosotros ya estamos cansados. Nosotros ya estamos cansados, no hay nada que comer, no hay nada que tomar. Nosotros estamos tomando el agua de llave. ¿Cuánto cloro no le echan? Y esa agua tomaban mis niños. Y mis hijos me decían, yo sé y yo creo que el Señor algún día te va a alcanzar. Aquel hombre, mis hermanos, que rechazaba la palabra de Dios, el Señor, tan grande en su misericordia, y tuvo misericordia de mí, y yo aquí estoy. Estoy aquí por gracia y por misericordia del Señor. Y entonces, mis hermanos, yo me acuerdo bien cómo el Señor me alcanzó. Yo me acuerdo bien, mis hermanos, por tantas oraciones. ¿Cuántos creen en la oración? Porque la oración es poder de Dios. La oración es poder de Dios. Y no me avergüenzo del Evangelio, como dice en el libro de Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio ahora.
Ahora donde quiera que ando en la calle, me topo con personas así, que andan así como andaba yo, y le digo, varón, abre tu corazón al Señor. Entrega tu vida al Señor. Y me dice, ¿y cómo crees que el Señor puede hacer milagro en mí? ¿Cómo creo? Yo lo creo porque Él ha hecho un milagro en mi vida. Yo lo creo porque Él ha hecho un milagro en mi vida. Él ha cambiado mi vida. Yo estaba lo más peor. Yo empezaba no nada más fumar. Yo no nada más fumaba marihuana, sino fumaba cristal. Ya no lo fumaba así como lo fuma la gente, por la desesperación, mis hermanos. Yo lo consumía directamente por la nariz. Yo lo empezaba con una piedra, con mi desesperación, agarraba una piedra, mis hermanos, lo machucaba y se hacía polvo y así lo consumía. ¿Por qué? Porque ya era una desesperación terrible en mi vida. Ya no consumía yo cristal, sino empecé a robar. Empecé a robar, mis hermanos. El enemigo me vino a arrastrar hasta donde él pudo. Pero déjame decirte, el enemigo no tiene poder para destruir tus almas. El enemigo no tiene poder. Solamente el que se llama Jesucristo, Él es poderoso. Él es el que tiene poder y Él es el que tiene dominio, mis hermanos, que sabe romper cadenas. Aquel que la gente decía cuando estaba en la cruz del Calvario, le decían, sálvate, salvaste a otros y ahora no puedes salvarte a ti mismo. Y Él es el único poderoso para salvar a tus hijos, a tu familia, a tu primo, a tus vecinos, a tus parientes, a tus hijados o a quien sea, mis hermanos. Yo quien sé, en el mundo hay muchas cosas ahora, pero déjame decirte, aquí en el nombre de Jesucristo tiene poder para sacar a aquellas personas. Si tú quieres que tu familia sea salvo, crea al Señor Jesucristo en esta tarde. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Saben por qué dije hijados? ¿Saben por qué dije eso? No tiene mucho, me encontré un cristiano, me dijo que tenía un hijado. Y me empecé a platicar con él y dije, ¿por qué hijado si tú eres cristiano? Aquí en la vida de cristiano ya no hay de compadre, no hay de hijado, ¿no? Aquí somos hermanos en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquí somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos. Yo no conocía a ustedes, yo no conocía a mi hermano Tiburcio. Yo no lo conocía, a este varón. Pero yo lo conocí cuando él vino a orar por mí, cuando yo estaba tirado en ese rincón. Cuando él vino a orar por mí, yo no sé cómo oró, ¿verdad? Yo no sabía ese tiempo, pero yo escuché cuando él dijo al Señor, yo entrego la vida de este varón en tus manos y tú sabes lo que tienes que hacer con él. Yo entrego la vida de este varón en tus manos y seas tú el que haga la obra. Y desde ese momento, mis hermanos, cuando mi hermano vino a orar por mí, desde ese momento todo lo que yo hacía me fue mal. ¿Y saben por qué me fue mal? Porque la puerta donde el Señor cierra, nadie lo abre. Y la puerta que el Señor abre, nadie lo cierra. El Señor empezó a abrir las puertas, mis hermanos. Empezó a abrir la puerta de sanidad. Empezó a abrir la puerta de bendición. Empezó a abrir la puerta, mis hermanos, de sabiduría, de entendimiento. Me di cuenta que en el camino donde yo estaba era un camino de perdición. Era un camino donde el hombre empieza a meterse en una vida donde no hay esperanza, donde no hay vida. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¡Amén! ¡Aleluya! Ahí me di cuenta que el camino que yo llevaba era un camino de perdición. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna y en abundancia. Y empecé, mis hermanos, todavía seguí cuando el varón de Dios, nuestro hermano Tiburcio, vino a orar por mí. El Señor me dio una oportunidad. El Señor me levantó en ese lugar, pero yo seguí.
no podía. Sentía que no podía. ¿Por qué no podía? Porque todavía no entregaba yo mi corazón completo al Señor. Porque todavía no abría yo mi corazón al Señor. Todavía había dureza, todavía se endurecía mi corazón. Y empezaba yo todavía a escondidas. Y le decía yo a mi esposa, voy a salir, voy a ir a traer leña, yo voy a traer mandado. Yo sabía que mi esposa quería mandado y yo le decía, voy yo si quieres, yo voy. Pero en el camino donde yo voy empezaba a consumir droga. Y yo pensaba que nadie me miraba. Yo pensaba que nadie se daba cuenta. Pero dice la palabra del Señor que Él conoce el camino del hombre. Él conoce su senda. Él conoce cuando el hombre anda pecando en la oscuridad. Porque dice la palabra del Señor que delante de Él no hay oscuridad, porque Él es luz. Y luz, Él vino al mundo para dar a luz a todos aquellos que andan en la oscuridad. Y empecé otra vez a consumir. Empecé otra vez a consumir. Y de ahí me fui más peor. Déjame decirte, si Dios te ha dado una oportunidad, aprovéchalo. Si Dios te ha llamado, si tú tienes un llamado, aprovéchalo. Y empecé a consumir otra vez esas cosas. Y de ahí me fui poco a poco me fui. Caí en cama otra vez. Y esa vez que yo caí en cama, me di cuenta que de ahí nadie me podía levantar. Ni por mí mismo, ni por mi propia fuerza. Nadie me podía sacar en ese lugar. Y empecé a tirar en la cama. Empecé a perder lo que es alimento. Yo no comía, no tomaba agua. Empecé a hablar solo y gritar solo. Mi esposa, mis hijos me decían a las 12 de la noche, me decía, papá, ya no grites. Papá, ya no hables solo. Papá, ya es noche, ya es tarde. Y yo decía, hijo, pero si no estoy gritando. Sí, papá, estás gritando muy feo. Me estaba quedando loco. Me estaba perdiendo la mente. Estaba perdiendo mi conciencia. Estaba perdiendo todo. Ya no recordaba mi nombre. Ya no recordaba si tenía hijos. Ya no recordaba si tenía mi esposa. Y entonces, en ese lugar donde yo estaba tirado, yo quería levantarme. Pero no podía levantarme porque yo miraba ese varón que me estaba pisando encima. Me estaba pisando encima y no me dejaba de levantarme. Y cada vez que yo quería levantarme, mis hermanos, déjame decirte que yo nunca en mi vida he conocido lo que es desierto, pura arena fina. Allí estaba yo tirado. Estaba tirado en el desierto. Cada vez que quería yo, hacía fuerza para levantarme. Y ese varón me decía, no, de ahí no te vas a levantar. Cada vez que yo quería levantarme, en vez de levantarme, mi propia mano, mi propia cabeza empezaba a escarbar la arena y me empezaba a enterrarme solo. Y no me quedaba de otro más que quedarme quieto. Y cada vez que yo quería levantarme, me decía ese varón, no. Que el Señor lo reprende porque yo sé que la sangre de Cristo tiene poder. Aquel me decía, no te levantes de ahí no te vas a levantar. Y de tanto que yo me esforzaba, de tanto que yo quería levantarme, dije, ¿cómo me voy a levantar ahora sí? ¿Qué voy a hacer? Lo que hice, mejor me quedé quietecito. Y entonces, cuando yo me quedé quietecito, el tiempo que yo me quedaba quietecito, no sé si unos 15 o 20 minutos que yo me quedaba quietecito, me venían en la mente todos los versículos, todos los capítulos, todas las palabras que aquellas mujeres me decían. Hijo mío, papá, hasta hijo me decía, hijo, no quiero que te pierdas en ese camino. Dice la palabra del Señor ahí en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces me daba cuenta. Ahí sí me di cuenta que yo estaba perdido.
yo estaba perdido completamente. De tanto, mis hermanos, de tanto, hacía esforzarme para levantarme, que oigo una voz, que me decía, clámame, clámame. Pero esa voz, mis hermanos, se escuchaba como no sé si han escuchado ustedes allá en el sur cuando alguien grita, esa voz todavía empieza, va para allá, como que dice a los cuatro vientos. Esa voz me decía, clámame, 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 clámame. Esa voz me decía, clámame, clámame. Cuando yo me acordé en ese momento que había en la Biblia, que había en la Escritura, ahí en Jeremías 33:3, donde dice el Señor, clámame a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y empecé a clamar y decirle al Señor, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Si quieres que en verdad yo te clame a ti, Padre mío, levántame. Sácame en este lugar, yo no puedo, Señor. Cuando yo dije eso, aquel que estaba pisando encima de mí, ya no sentía yo lo que él me estaba pisando. Sentí mi cuerpo ligero, sentí mi cuerpo que podía levantarme. Yo quería levantarme, pero ya no tenía fuerza, se me acabó la fuerza. Pero ahora le doy gracias, porque nuestra fortaleza es el Señor Jesucristo. Nuestra fortaleza es el Señor Jesucristo. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación. Si sientes que no tienes salida, si sientes que no tienes medicina, si sientes que ya no encuentras solución, el Señor te está diciendo en esta tarde, venid a mí. El Señor quiere que tú vengas a los pies de Cristo para que tú reconcilies con Él, para que tú le pides perdón, porque Él es justo para perdonar y a Él no le importa qué tan bajo hayas llegado, no importa si hayas matado, no importa si hayas robado, no importa si hayas pegado a tu esposa, no importa si hayas consumido todo tipo de droga que hay. El Señor quiere que tú reconcilies con Él. Por eso dice Él, venid a mí todos aquellos que están cansados y cargados, dice el Señor. Y entonces, cuando yo escuché esa voz, empecé a orar. Le dije, Señor, si tú me das una oportunidad más, yo te voy a servir. Te voy a servir hasta el último día de mi vida. Y te voy a adorar, Señor, y voy a glorificar tu nombre. Si tú me das una oportunidad, Señor, pero si tú no me vas a dar otra oportunidad, Padre mío, yo lo que pido de ti, Señor, lo que yo pido y lo que yo te voy a decir, Señor, voy a entregar mi vida en tus manos. Tú me la diste un día, tú no me la diste para que yo me la goce, para que yo te cante alabanzas, para que yo te glorifique, Señor, para que yo te alabe, Señor. Mas yo me he gastado mi vida, Señor, pero yo te pido, Padre, que recibes mi vida para que yo me muera en paz. Recibe mi vida. Mi vida está en tus manos, Señor. Yo empecé a orar y a entregar mi vida para que yo me muriera en paz, pero no fue así. Dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos. Dice el Señor que el pensamiento del hombre no es el pensamiento de Él. Yo pensaba en aquel momento que yo me iba a morir, pero el Señor, mis hermanos, me dio una oportunidad más, y por eso yo me la gozo y estoy bien agradecido delante de Dios. Y estoy agradecido por la vida de todos ustedes. Yo sé que ustedes cuando oran, mis hermanos, ustedes cuando oran y le dicen al Señor, alcanza a aquel persona, aquel varón, aquel hombre que anda en la droga, el Señor es justo, te escucha. El Señor es grande en su misericordia y Él oye las oraciones del justo. Y entonces, mis hermanos, cuando yo me levanté de ahí, miré un varón fuerte. Y ese varón, mis hermanos, que yo miré, era un varón fuerte, alto, que tenía una cara resplandeciente, que nadie lo había, que nunca en mi vida lo había conocido. Pero yo lo conocí aquel momento.
aquel varón que me decía, clámame a mí. Aquel varón estaba fuerte, mis hermanos, como que si nadie lo tumbaba, como si nadie lo movía, porque ese varón parecía que tenía una fuerza tremenda. Porque ese varón, su cara de él era una cara resplandeciente. Cuando yo me levantaba de ahí, mi cabeza nada más yo hacía así, yo sentía que yo hacía así porque no podía verlo. Porque su cara, mis hermanos, era una cara de resplandeciente, que ni aún mis ojos no lo podía ver. Y entonces empecé a decirle al Señor, Señor, si eres tú, Señor, si eres tú, Padre mío, ayúdame, Padre, ayúdame. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y empecé a derramar lágrimas. Y aquel hombre que decía, los hombres nunca lloran, pero cuando yo llegué a los pies de Cristo, mis hermanos, déjame decirte que empecé a derramar lágrimas. Empecé a llorar. Empecé a llorar y decirle al Señor, perdona mis pecados, Padre. Perdóname, Señor, por todo lo que he hecho delante de ti, Padre. Perdóname, Señor, como fui un pecador delante de ti, Señor. Pero el Señor dice en su palabra, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido aquel tiempo y el Señor me encontró. Y le doy gracias al Señor porque Él tuvo misericordia de mí. Y de ahí, mis hermanos, yo estuve 7 días sin comer, 7 días sin tomar agua. Y de esos 7 días, yo estaba pasando por un proceso. Yo estaba pasando por un proceso, mis hermanos. Me estaba quedando loco. Me estaba quedando loco. Porque antes de que yo cayera de esos 7 días, yo fui, conseguí dinero. Porque yo consumía cristal. Tenía que conseguir 30 pesos a esta hora, antes de que la noche caiga. Tenía que conseguir 30 pesos de droga para poder amanecer el otro día, para poder despertarme el otro día. Porque si no hay droga, no me despertaba. Me tardaba 5 o 4 días y noche, mis hermanos, a puro dormir. Comía y dormía, comía y dormía, porque no hay droga, porque no hay que consumir. Pero aquel día cuando yo fui, yo tenía dinero, traía 50 pesos. Fui donde yo vendía, donde yo me la pasaba en la mañana y en la tarde, a mediodía comprando. Y aquel varón que vendía me decía, yo llegué y le dije, dame 30 pesos. Y este varón me dijo, aquí no vendemos droga para los niños. Aquí no vendemos droga para los niños. ¿Cómo? ¿Cómo no venden droga para los niños? Y aquí me la paso de día y en la noche, a las 12, a las 11 de la noche me la paso aquí comprando y ahora que tú me desconoces. ¿Cómo es posible? Porque dice la palabra del Señor que todo lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. ¿Cómo va a ser que no me van a querer vender? Sí, es que aquí no vendemos droga para niños. Yo me regreso con una desesperación. Me regreso, le voy de paso al cuarto de la casa donde yo estaba rentando. Yo pasé de paso y mi esposa me dice, ¿qué tienes? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a esta hora? Piensa de tus hijos, piensa de mí. ¿Qué sería de nosotros si te matan en la calle? ¿Qué sería de nosotros si te llegan a agarrar, a encarcelarte o te meten en la cárcel? ¿Qué sería de nosotros? Y yo le decía, quédense, yo voy donde voy. En ese tiempo fui a otra parte. Antes de llegar a esa parte yo metí la mano en la bolsa del dinero y ya estaba incompleto porque había perdido la otra cantidad. Ya no tenía completo. Y dije, ¿cómo me puede pasar esto? Allá no me lo quisieron vender y ahora llego aquí, pierdo el dinero. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mejor voy a la cantina, mejor voy a un expendio a comprar licores. Cuando llego allá donde venden licores me decían, ya no hay licores. Ahí donde caí en la cama. Me agarró la noche, cerraron todas las tiendas y empecé a pasarme esa situación. Estaba pasando por esa situación, estaba pasando por esas luchas, por esas pruebas. Estaba pasando por un desánimo. No había droga, no había licor, no había nada.
y de seguro que me va a agarrar sueño. Y cada vez que me agarra sueño, en mi cabeza sonaba algo como la cola de una serpiente que le llaman cascabel. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado eso. Cuando el cascabel empieza a enojarse y ese cascabel que el animal trae y empieza a sonar, así sonaba algo adentro de mi cabeza cuando no hay droga para consumir, cuando antes de que el cuerpo se estaba agarrando el sueño para dormir, y en la cabeza empezaba a sonar y entonces pegaba yo un grito que nunca se imaginaba. Me empezaba a gritar. Mi esposa me decía, ya no grites. Mi esposa me decía, ¿qué tienes? Mi esposa, yo le pido perdón al Señor. Aquella mujer que yo tanto la maltrataba, aquella mujer que yo tanto le golpeaba, aquella mujer que yo tanto le hice daño. Pero el día que yo estaba en la cama, esa mujer que Dios me dio, esa mujer me tuvo en sus brazos. En sus brazos de ella me dormía. En sus brazos de ella me dormía. Me decía, ya no grites. Me decía, así te vas a morir. Me decía que dejaras toda esa cosa antes. Pero ahora mira cómo estás. Yo le decía a ella, ya no tengo solución. Ya no tengo salida. Ya no tengo a dónde ir. Me voy a encerrar allá en un centro. Nunca conseguí dinero. Yo quería encerrarme en un centro de rehabilitación para rehabilitarme. Me dijo unos varones donde yo estuve platicando con ellos, aquellas personas que están encerrados, aquellas personas que se la pasan en un centro de rehabilitación. Yo platiqué con uno de ellos y me decía, te cobran 3,000 pesos por 6 meses para que tú te rehabilites. ¿Quieres rehabilitarte? Yo le dije, sí, la verdad sí. Pero consigue ese dinero para encerrarte. Consigue ese dinero. Pero esos 3,000 pesos nunca lo conseguí. No fue necesario. Porque yo sé que mi Señor Jesucristo es poderoso. Yo sé que Él es el único. Porque Él dijo, cuando Él fue a buscar a Lázaro, Él dijo, ¿a dónde lo pusisteis? El Señor fue a buscar a Lázaro y así el Señor vino a buscarme, y así el Señor anda buscando a todas aquellas personas que se la pasan malgastando su dinero, malgastando su vida. El Señor los anda buscando. Cuando el Señor llegó y le dijo, ¿dónde le pusiste? El Señor amaba a Lázaro. Aún el Lázaro, cuando estaba aquella tumba, no había salida. Aquí en la tumba adentro había oscuridad, un lugar de tinieblas, donde no había luz, donde no había esperanza. Aquel varón estaba atado sus manos, estaba atado sus pies, y solamente Jesucristo tiene poder y movió esa piedra de tropiezo que estaba tapada en la tumba de Lázaro. Y ese Señor Jesucristo, solo Él pudo mover esa piedra que estaba estorbando en mi vida, que estaba estorbando en mi corazón. Cuando Él movió esa piedra, yo conocí que Él es el único que puede dar vida, que Él es el único que puede resucitar muertos, aquel que abría los ojos del ciego, aquel que sanaba a los paralíticos, aquel que sanaba la fiebre, aquel que sanaba a los cojos. Me di cuenta que Él es el único poderoso, Señor Jesucristo. Santo es el Señor, mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios y no me canso de agradecerle al Señor por la vida de los varones que estuvo orando por mí. Aquel varón, como les decía, yo no conocía a este varón de Dios, nuestro hermano Tiburcio. Yo no lo conocí. Yo lo conocí porque estaba enfermo, estaba tirado cuando lo conocí. Pero había otros hermanos ahí, siervos de Dios de allá de San Quintín, el Templo Nuevo Paraíso, nuestro hermano Simón y su amada esposa, la hermana Petronila. Ellos empezaban a hablarme, ellos empezaban a buscarme. Cuando ellos me buscaban, yo de lejos miraba a ellos, yo de lejos los miraba, porque yo sabía qué día llegaban, yo sabía la hora que ellos venían. Y yo lo que hacía, me cuidaba, me ponía a cuidar. Ahí vienen aquellos
Y cuando yo los miraba de lejos, yo brincaba por el cerco. Ellos entraban por la puerta y yo brincaba por el cerco. Porque yo no quería escuchar la palabra de Dios. Porque yo me escondía. Pero déjame decirte, te escondes del hombre, te escondes de la mujer, pero delante de Dios nadie se esconde. Porque dice la palabra del Señor que nada hay oculto delante de Él. Nada hay oculto delante de Él. Yo me escondía. Empezaba a esconderme, porque yo no quería escucharlos. Pero un día el Señor me alcanzó. Yo quería, como les decía, yo quería encerrarme en un centro. Yo le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Estoy cansado de esta vida, sí, cierto, estoy cansado. Ustedes están sin comer, ustedes están sin tomar, ustedes, mis niños, toman agua de la llave. Y yo, andando en la calle a medianoche, me la pasaba en la noche. ¿Y sabes qué? Lo que hacía yo en la noche. Yo lo que hacía en la noche, agarraba mi lámpara y empezaba a caminar, alumbrando en el camino, a juntar todos esos pedazos de cigarro que la gente tira, esos pedazos de cigarro. Yo lo juntaba en una bolsa así, llegaba en la casa y empezaba a sacar todo el resto del cigarro. Y ese resto del cigarro, yo empezaba a hacer otro cigarro para fumar. Fíjense, mis hermanos, ¿hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde llegué? Por eso yo le digo al Señor que yo no soy digno delante de Él. Yo no soy digno. Yo fui un varón, yo fui un hombre pecador delante de Él. Pero si es por Él, por algo Él me ha llamado, yo estoy aquí y testificarle el testimonio y el poder de Dios y el poder del Señor y el poder de esa sangre que Él derramó en la cruz por ti y por mí. Por eso Él dice que por sus propios sangre pagó en nuestros pecados. Todo eso yo hacía, mis hermanos, pero la verdad, el Señor me encontró tirado, ya no servía para nada, estaba podrido, apestaba ahí en ese lugar, porque el pecado apesta, el pecado huele. Cuando uno anda en el pecado, o el cuerpo empieza a sacar un olor feo, de tanta droga, de tanto licor, de tantas cosas que el hombre se mete, y empieza el cuerpo a penetrar toda esa cosa, y cuando empieza el sol, a salir el sol, cuando el hombre empieza a sudar, toda esa cosa empieza a apestarse. Ese es el pecado apesta delante de Dios. ¿Sabe qué le dijo Marta? Cuando el Señor le dijo, ¿dónde le pusisteis? La Marta le dijo, ya hiede ya. Ya hiede. La palabra hiede ya es que ya apesta ya, porque ya tenía cuántos días ahí en la tumba. Pero el Señor le dijo, no te dije que si creyeres vieres la gloria de Dios. Pero el Señor le dijo, no te dije que si creyeras vieras la gloria de Dios. Para el Señor no hay nada imposible, mis hermanos. Para el Señor no hay nada imposible. Yo sentía que no había esperanza. Yo sentía que ya me iba a morir. Yo sentía que no había vida. Yo sentía, mis hermanos. Pero gracias a Dios estoy aquí. No sé cuál es tu problema, mis hermanos, pero déjame decirte. El Señor tiene la solución de todos los problemas. El Señor es el único que puede rescatar tu vida. Aquel lugar, en aquel hoyo, en aquel tumba donde tú estás metido, en aquel problema donde tú estás metido, déjame decirte, hoy en esta noche, hoy en esta tarde, el Señor quiere hacer milagro en tu vida. El Señor quiere hacer un milagro en tu personal. Solamente abre la boca y dile al Señor, ten misericordia de mí. Solamente abre la boca y dile al Señor, así como que